Salud amigos, buenas tardes, buenas noches. Es un placer saludarlos allí donde se encuentren en la bella hispanidad. Para hablar de geopolítica, pero con un enfoque un poco más orientado hacia lo económico, las finanzas. Bueno, ustedes lo saben, yo soy economista y muchos de ustedes muchas veces me han preguntado por qué no hablo más o más asiduamente de economía, de finanzas a nivel global. En realidad era que estaba esperando la oportunidad para identificar, ponerme de acuerdo con un colega, con un amigo que esté más fluido en la información financiera global, de forma tal de hacerlo más interesante para ustedes y más actualizado. Yo no es un tema sobre el cual esté permanentemente informándome, esto de las ecofinanzas o la geofinanzas, la geopolítica orientado a o centrado en los movimientos económicos y financieros. No porque no considere que es importante, todo lo contrario, así lo creo, pero nunca he hecho o no me he dedicado a hacer charlas sobre este tema. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que es absolutamente candente, que es el de las monedas digitales, este nuevo mundo que se abre digamos, que se abre ya hace un tiempo, pero que se aceleró con las sanciones a Rusia, con las sanciones a China, la desdolarización del mundo, es decir, una tendencia en la cual muchos países del mundo han reconocido, se han dado cuenta que en realidad el dólar, el billete, la moneda, el dólar, es quizás la principal arma de control y de destrucción masiva, diría yo, que tienen los Estados Unidos en sus manos. Mucho más que su propio ejército, casi al nivel de Hollywood, porque sabemos que Hollywood es un arma de destrucción masiva. Te lavan el cerebro, te convencen de lo increíble, te explican lo inexplicable, pero bueno, el dólar es sin lugar a dudas un arma potente, potentísima para el control del mundo. Y entre otras cosas, es un arma para el empoderamiento constante y permanente de los propios Estados Unidos. Así que sobre este tema, que es muy amplio, muy global, vamos a conversar hoy, lo vamos a invitar a charlar a mi querido amigo Juan Valdés. Perdón, Antonio Galvez. ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien, Disculpa, estaba hablando ese es con Juan recién, que tú ese es el del conoces. café, ese es el del Tú café. sos el del café. ¿Cómo estás, mi estimado? Saludos a todos ahí los que nos ven y nos escuchan. Muchas gracias. Antonio, yo hice una presentación muy semántica y muy somera sobre este enorme problema, el SWIFT, qué ha pasado con el SWIFT, que lo han sancionado a Rusia, lo han sacado a Rusia, China se junta con Arabia Saudita y comercializan el petróleo en otras monedas, en el yuan, en fin, ¿qué es esto de ese enorme proyecto, el Enbridge? En fin, cuéntanos un poco en qué escenario estamos y hacia dónde vamos, querido Antonio. Sí, bueno, fíjese, estamos en un momento muy extraño. Se están capitalizando quizás los finales pues, importantes de un proceso que ya empezó hace mucho tiempo, para algunos 20 años, para otros 15, para otros 10. Yo me di cuenta que las cosas estaban funcionando muy raro. O sea, estaba cambiando algo a partir del 2017, cuando había muchos países repatriando su oro, ¿no? Pidiéndolo de Estados Unidos y de Inglaterra. Lo vimos con más de 20 países. Y la verdad es que, bueno, hoy es más fácil tratar de armar el rompecabezas. Después por supuesto, del tema de Rusia y Ucrania y del congelamiento de los activos rusos, hubo un antes y un después. Por supuesto, muchos países dijeron, mira, esto nos puede pasar a nosotros. Pero yo creo que sobre todo los países se dieron cuenta que la carga fiscal que lleva Estados Unidos y sobre todo la manera en que imprimen y tratan de salir de los problemas inflando la moneda, eh, pues no es sustentable y no va a funcionar para siempre. Yo creo que muchos de esos países se han estado ocupando de cómo nos salimos un poco de la posibilidad de que esto nos explota a todos en la cara. Y me acuerdo el año pasado, yo leí un artículo en The Economist, un artículo, bueno, como saben todos, el periódico de la revista de los Rothschild,
Y ellos hablaban allí ponían como título que si los pagos digitales podrían ayudar, digamos, a desestabilizar el sistema del dólar, básicamente. Esto fue como en mayo del 2023. Y básicamente lo que decían allí era que, bueno, todos los sistemas de pagos digitales, monedas digitales de los bancos centrales, las famosas CBDCs, le están dando alternativas a varios países para irse de alguna manera desviando de la dominancia del dólar y sobre todo del sistema de pagos SWIFT. Ya esto lo advertían ellos en el 2023 y ya para agosto de 2024 vemos reuniones que ya son, bueno, decisivas, muy importantes, que nos dan pues la idea de que sí, esto es un proceso que ya no tiene, digamos, retorno. Y más allá de los BRICS, hay un proyecto que se llama Enbridge, Puente, Enbridge, Ujú. que básicamente es una plataforma que está de alguna manera respaldada por el Banco de Bancos, el BIS, que es el Banco Internacional de Pagos, y es una plataforma descentralizada para de alguna manera dar la vuelta al SWIFT, porque permite hacer pagos y transacciones de cambio de divisas en monedas digitales de estos bancos centrales y que ha sido desarrollado entre Hong Kong, Tailandia y los Emiratos Árabes Unidos. Repito, con el respaldo de este BIS. Y es una plataforma que permite pues el intercambio de esas monedas digitales, digamos que las monedas de los países, la manera en que los países se pagan sin tener un intermediario occidental. Y esto es una patada en la mesa, por supuesto, en el tablero financiero, porque cambia 100 años básicamente de historia donde todo pasa por Occidente. Y es muy importante porque Arabia Saudita ya se convirtió en un participante importante en este proyecto, ya es algo más que un observador. Y sabemos que, bueno, Arabia Saudita es el principal productor de petróleo del mundo. Ya hay 25 países que son observadores. Arabia Saudita está quizás un poquito más adelantado que esos 25. Y hay algo muy importante aquí, que es que el dólar americano no es compatible con este sistema Enbridge. Y lo que se intentan, básicamente, como digo, es eliminar los intermediarios. Permite el comercio con monedas digitales de estos bancos, que son las bancos, pues las monedas de esos bancos centrales y tener una alternativa al SWIFT, que como saben no solamente es una herramienta con la que Occidente se queda con todos esos contratos, todas esas comisiones, sino que también le permite monitorear qué está pasando en el resto del mundo, quién le vende a quién, cuánto le venden, cómo es la oferta, cómo es la demanda, sobre todo en el tema de las materias primas, ¿no? Que al final termina siendo, ya lo olvidamos, pero las materias primas terminan siendo realmente la estructura del todo el sistema. Sin materias primas no podemos generar productos terminados, es imposible generar productos, bienes y servicios. Entonces, eso lo hemos lo olvidado de tanta economía financiera, ¿no? Que nos han metido estos chacales que conocemos hoy, eh, que todo está financiarizado, ¿no? Una apuesta sobre otro, derivados financieros, etcétera, etcétera. Pero la economía real depende de las materias primas, ¿no? De energía, de acero, de hierro, de alimentos, etcétera, etcétera. Entonces estamos viendo, por eso le hablaba lo del 2017, que poco a poco vemos cómo se está remonetizando el oro y el petróleo en el comercio global. Hemos visto esta subida de precios sostenida, que ya no es casual, ¿no? Y vemos a muchos países comprando oro. Y todo esto está sucediendo mientras, repito, esta gente está llevando a cabo pues las pruebas de un sistema que ya ha demostrado que funcionan, ya empezaron a hacerse pagos entre ellos y aquí el oro pues juega un papel vital, ¿no? El oro y el petróleo básicamente. No solamente como activo de reserva del nivel uno, sino que lo vemos, está siendo acumulado por los bancos centrales a niveles que no tiene precedentes en el pasado. En el 2023, de hecho, vimos los primeros intercambios de esa prueba del Enbridge, lo hizo China y Emiratos Árabes Unidos. Ellos usaron yuanes digitales y petróleo, básicamente para intercambiar pues un gran complejo que se hizo en Emiratos Árabes Unidos y se pagaron con el sistema Enbridge. Básicamente, Emiratos Árabes pagó con petróleo, pues, básicamente. Ese proyecto ahora mismo está en su forma más básica, pero se expande de manera rápida. Y aquí, por eso les repito lo del 2017. Yo siempre recuerdo que en el 2017 el Bundesbank, el Banco de Alemania, eso arrancó como en el 2015. Finalmente, en el 2017 lograron repatriar un montón de oro que tenían en Estados Unidos, pero hubo un delay, hubo una demora que se hizo un poco incómoda de casi entre 2 y 3 años,
Al final todos quedaron contentos, ¿no? Pero esa demora hizo despertar a mucha gente, ¿no? Y posteriormente del Bundesbank, bueno, vimos a países como no solamente entidades privadas, sino bancos centrales, el Banco de Austria, el de Hungría, el de Turquía, Polonia, el Banco Nacional Checo, el Banco Nacional de Países Bajos. Todos estos solicitaron la devolución de su oro del Banco de Inglaterra y de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y en realidad, pues esa solicitud de repatriación del oro no solamente fue inusual, ¿no? Sobre todo porque, bueno, es raro, pero aparte, después de 6 años de una caída constante de los precios del oro. ¿Por qué lo piden si el precio está cayendo, no? Entonces ya después vimos en el 2018 que esos mismos bancos centrales siguieron comprando oro en conjunto, mucho más oro que en los 60 años que compraron anteriormente. Es decir, compraron en un año mucho más que 60 años anteriores. En 2019 fue un año muy raro en ese sentido, ¿no? Las compras de oro de esos bancos aumentaron 100% básicamente. Previo a la pandemia, ¿no? Sí, previo a la pandemia, que es muy raro, también se di muchos de los que nos ven en este canal seguro lo saben. Ese año 2019 fue muy peculiar, porque ese año estaba a punto de explotar iba a haber una especie de implosión o explosión, digamos, del mercado como hubo en el 2008, por el tema de los ripos y todo esto, un mercado metido en problemas, y ¡pum!, aparece la pandemia, ¿no? Entonces, ahí teníamos, estamos pues ante un acontecimiento que viene desarrollándose poco a poco. Y por supuesto, desde ese momento, como le digo, queda la idea de que estos bancos centrales de Europa fueron informados de alguna manera por adelantado de que iba a haber una especie de reclasificación del oro como activo de nivel 1 por parte del BIS. Esto terminó pasando. Y bueno, luego hemos visto recientemente una importantísima reunión en el G7, eso fue en Italia, donde se habló de eso. Eso tiene, por supuesto, implicaciones estratégicas. A principios de este año, 2024, se anunció que habría 200 reuniones de los BRICS antes de una gran reunión en octubre. Esas reuniones se han ido dando poco a poco entre emisarios y ahí se iban a, de alguna manera, revelar ahorita en octubre los nuevos acuerdos y los países pues, que se han unido. Y esa reunión que hubo recientemente en Novigrado, en Rusia, de los BRICS, coincidió con la reunión del G7. Ahí participó, por cierto, participó el príncipe heredero de Arabia Saudita de manera distante. Él envió una persona, él no fue, pero envió a su ministro de Finanzas allí. Y seguramente se acordaron muchas de las cosas que estamos viendo. Aparentemente el BIS, este Banco Internacional de Pagos, como le digo, pudo estar avisando a esos bancos centrales hace algunos años que iban a sufrir cambios, ¿no? Y que era bueno que repatriaran y que compraran oro y que se anticiparan de alguna manera a la reclasificación de este activo como un activo de nivel tipo 1. Entonces, tras muchos años ya pues, de mantener ese oro en Occidente, es raro que se lo hayan traído. Entonces, fíjense, estamos teniendo muchos elementos que se están dando sin que nos los advierta CNN, ni Fox, ni CNBC, ni EFE, ni Reuters. Quizá de vez en cuando leemos algo en Bloomberg, pero Occidente está en un silencio total mientras todo esto está sucediendo. Y vemos a 59 países solicitando formalmente unirse a los BRICS. Dilma Rousseff, que como saben fue presidenta de Brasil, ahora es la nueva directora de este Banco de Desarrollo de los BRICS, ya anunció 2 reuniones importantes, de alguna manera comparables con las del FMI, y ella misma ha estado reuniéndose y ha estado anunciando reuniones con Sergei Glasiev y con el mismo Putin. Como saben, Sergei Glasiev es el encargado económico. Bueno, primero es el primer asesor económico internacional de Putin, pero es el encargado, el jefe pues, de la Unión Económica Euroasiática y es un altísimo funcionario de finanzas de Rusia. Y de alguna manera se dice que es el arquitecto del nuevo sistema de moneda respaldada por materias primas de los BRICS. Y se ha estado reuniendo mucho con Dilma Rousseff. Allí se ha venido acordando, aparentemente, eso lo vamos a saber ya pronto, un nuevo sistema, una nueva moneda, un nuevo token pues llamado UNIT, que es parte del proceso Enbridge. Esta es una moneda que, según estaría compuesta por 40% oro, en forma de barras de kilo de oro, de un kilo, que serían entregables bajo petición, y el 60% restante por monedas locales de los países BRICS, ¿no?
y Glacier inicialmente pues sugirió, como ustedes saben, una canasta de commodities, pero al final parece que se ha decidido más bien por el oro, seguramente por quizás la dificultad de valorar tantos commodities individuales. Habían hablado de 19 a 23 commodities, materias primas que iban a respaldar esa moneda. Entonces, estamos viendo todos estos procesos. Recordamos también que del 2022 varios países, no solamente los que nombramos anteriormente, otros, a ellos se suman, por supuesto, noticias como de que Austria, Eslovaquia, Alemania, Argentina en su momento, Países Bajos, Arabia Saudita, Hungría, yo recuerdo Nigeria, Rumania, estaban comprando oro y repatriando oro. Bueno, ahora recientemente, después que llegó Milei, vimos que están sacando el oro, ¿no? Mientras todos están repatriando y pidiendo su oro, entre ellos la India, que se trajo un montón de toneladas de Reino Unido, en Argentina las están entregando, ¿no? En India, por ejemplo, hablando de India, han venido comprando cantidades ingentes de oro muy importantes. Estos primeros 4 meses del año fueron muy agresivos, han traído más de 100 toneladas de oro del Banco de Inglaterra a su país. Creo que es lo más que han traído desde 1991. Y luego vemos países, Turquía, Francia, Serbia, incluso Venezuela ha intentado recuperarlo, ellos sin demasiado, o sea, con No. muchos problemas y polémicas, ¿no? Pero vemos otros países, Argelia, Camerún, Sudáfrica, todos estos países repatriando oro, trayéndose el oro. Por supuesto, cualquiera pensará, bueno, es que hay una desconfianza en el sistema occidental por el tema de Rusia y de que tomaron su dinero o de que Venezuela no pudo recuperar su oro del Banco de Inglaterra. Pudieran ser esas conclusiones, pero yo creo que el verdadero motivo es este libro blanco del UNIT que básicamente requiere que tengas oro porque representa el 40% de esta moneda y de alguna manera, junto con el 60%, que es la canasta de monedas locales, se van a colocar pues en cuentas fiduciarias, escrow, que llaman, ¿no? Dentro de esos países que la poseen. Entonces lo necesitan para poder seguir adelante con esta nueva forma, digamos, de hacer las cosas, ¿no? Muy distinto a lo que se venía haciendo. Cada país aparentemente va a mantener su propio oro en casa y por supuesto, cada país va a tener su moneda local en una cuenta en fideicomiso que va a ser auditada de manera independiente y de manera constante. Dicen que con muy fuertes sanciones para cualquier que intente desviarse de ese protocolo del sistema UNIT, ¿no? Entonces, Eh, sí. no, no, te quiero que termines la idea. Una cosa que siempre llama la atención es ¿por qué Inglaterra tiene el oro del mundo? Es decir, ¿por qué los países, como tú lo has dicho, en algún momento decidieron depositar en el Banco de Inglaterra, siendo que son los grandes piratas del mundo? Es decir, es Sí. raro que uno diga, yo no sé, yo no le entregaría mis propiedades al Chapo Guzmán, digo, o a Sí. Pablo Escobar, no sé, capaz que son buenas personas. Yo creo que no, pero en fin, que estos han sido piratas toda la vida, Sí, ¿no? en su condición de imperio, siempre supieron cuál era el dinero real e intentaron pues tenerlo allí, ¿no? Generaron, aparte, bueno, son tipos muy, ellos serán muy sádicos y tendrán todas sus cosas, ¿no? No hablo de los ingleses, hablo de la élite que tienen allí, Sí, sí, claro. pero han sido tipos muy inteligentes y armaron junto con los gringos, posteriormente armaron un buen sistema, bueno, de intercambio de esta materia prima. En el caso de oro, Estados Unidos armó el COMEX en Nueva York, un poco después de que ya Londres pues armara la LMBA, que es este mercado pues digamos de exchange de oro, ¿no? Y Sí. ellos sabían perfectamente que si tenían el control de esto, pues evidentemente tenían el control sobre el dinero real y lo han venido suprimiendo como han podido, pero bueno, hemos visto cómo estos últimos 10 años el oro ha ido fluyendo de Occidente a, a todos los países asiáticos, muchos países pues que han estado repatriando, sobre todo en el Asia, y es porque se viene pues un proceso que yo creo que es inevitable. Y Espera pues, que si me sí, permites, voy a poner lo que dijo, explicó, porque esto que tú has mencionado del oro argentino, curiosamente que hace 10 días, oro que estaba en el Banco Central de Argentina, oro físico, el gobierno de Milei, que adora a Israel y adora a Margaret Thatcher, lo ha dicho él, es más, se ha convertido al judaísmo, Milei, ha decidido enviar el oro en reservas del Banco Central en Argentina, enviarlo a Londres, al Banco de Inglaterra,
Y esta es la explicación que ha dado, si me permites un minuto, Sí. querido Antonio, que ha dado el ministro de Finanzas argentino de por qué mandó el oro allí. Dicho sea de paso, esto fue una información que, curiosamente, no se hizo pública por el gobierno, ni por el parlamento, los congresistas. Esto fueron un grupo de periodistas que descubrieron, porque esto se estaba haciendo a escondidas, de espaldas al pueblo. Y mira la explicación que dio el ministro, como si estuviera en una playa tomándose una caipiriña, no lo sé, explicó así, muy libre de cuerpo, por qué manda el oro a... Y esta semana se habló mucho de posibles salidas de reservas de oro de la Argentina. De hecho, hay un pedido de informes. Quien está a la derecha es el ministro de Economía, Sí, no está Caputo, ¿no? haciendo... Caputo, no está haciendo un informe ante el Parlamento, no, lo dice así como, mira, esto, como yo, así, o tú, estamos aquí conversando. Él en un canal de televisión explica por qué mandó el oro. Hacia el Banco Central. ¿Es habitual que esto pase en la Argentina? Es una movida, digamos, muy positiva del central, porque hoy vos tenés oro en el Banco Central, que es como si tuvieras un inmueble adentro, Sí. un edificio, o sea, no lo podés usar para nada. En cambio, si vos tenés ese oro afuera, le podés sacar un retorno, y la realidad es que el país necesita Sí. maximizar, digamos, los retornos de sus activos. Entonces, tenerlo encerrado en el central sin hacer nada, para el país es negativo. Es mucho mejor tenerlo custodiado afuera, donde te pagan algo. Para conseguir rendimiento no lo puedes tener en la Argentina. Claro, exactamente. Bueno, parece insólito, ¿no? Sí. Dice, como el oro molestaba acá, falta que dijera eso, molestaba a la persona que limpia las bóvedas del Banco Central, no, el oro molestaba, se lo dimos a los ingleses, porque no sabíamos qué hacer con el oro. Es Bueno, como el junkie que necesita dinero y va y le registra las gavetas a la abuela y le saca las joyas y las pone en empeño, ¿no? Básicamente, no hay otra forma de explicarlo. Y sobre todo teniendo en cuenta que lo importante es este sistema que viene. Este sistema le permite a los países precisamente no tener que enviar el oro a ningún lado. Solamente deben tenerlo en sus países, pero tienen que estar, por supuesto, muy conscientes de que van a haber auditorías y revisiones constantes, ¿no? Eso es una de las cosas importantes de ese sistema Enbridge, que le permite a los países tener sus reservas de oro allí y a sus monedas locales pues, dentro de sus fronteras sin necesidad de estarlas enviando a un centro centralizado, pues como Moscú o Pekín, ni mucho menos, ¿no? Entonces, sí, estamos viendo don Ariel, estamos viendo una especie de transferencia de las formas de hacer las cosas, y creo que la tecnología finalmente pues se ha puesto del lado de de las economías no desarrolladas o los países en desarrollo para poder escapar de la trampa del dólar, ¿no? De alguna manera facilitar un sistema de liquidación alternativo que no sea el SWIFT y salir de alguna manera de la trampa, que yo creo que va mucho más allá del tema de que sea una moneda basada en oro. Todo eso es muy importante, ¿no? Y escapar un poco del tema de la trampa occidental de siempre. Pero sobre todo yo creo que lo más importante es que el occidente pierde el control sobre dónde las cosas se mueven, cómo se mueven, en qué espacio se mueven, quién le compra a quién, por qué no me están comprando a mí, por qué le están comprando a otro. Y entonces creo que son de alguna manera cambios significativos, una patada al tablero, pues básicamente, no estamos, esas cosas que estamos viendo son sin precedentes, ¿no? Se está creando un nuevo, de alguna manera es un nuevo sistema ferroviario para el comercio internacional. Y esa moneda Yuri, pues sí, va a servir como una forma de liquidación, pero lo más importante es que ya no serán monedas basadas en una promesa, ¿no? Basada en dinero real, que es el o oro, ¿no? sea, el papel verde ese que nadie sabe qué respaldo Que tiene, no lo puedes imprimir como te da la gana. claro, claro. Entonces, todo esto está cambiando y a mí me gustaría de alguna manera darles un ejemplo de la magnitud de lo que está pasando. Fíjense, vamos a ponerlo un poco en el ejemplo de cómo se están desacoplando, ¿no? Estos países euroasiáticos, asiáticos, algunos países se están desacoplando del sistema SWIFT. Ya sabemos que ese sistema es el que ha estado allí liderando por años y años para que de alguna manera pues el comercio global
siempre tenga que pasar por la corriente dólar, no pueda despegarse de ahí. Ese sistema occidental de comercio que utiliza los dólares y por supuesto los bancos occidentales siempre ha tenido ventajas, pero para Occidente, y muchas desventajas para el resto de los países. No era lógico, por lo menos, que un agricultor en Brasil, diga, pongamos este ejemplo, quería venderle, qué sé yo, soja a China, pero tenga que usar, a juro porque sí, un banco norteamericano o un exchange de Chicago, para que se hagan las conversiones, la moneda, para que se tarifen los contratos, etcétera, etcétera. Por supuesto, tarifas muy costosas, ¿no? Entonces, este nuevo sistema lo que está permitiendo, no tanto Enbridge, lo que están ideando desde los BRICS, que yo creo que es una iniciativa forzada, no es que quieran hacerlo, es que se dan cuenta que tienen que hacerlo, porque si no, no van a salir nunca del hueco en donde están, les permite de alguna manera entonces comerciar ahora de manera directa sin los dólares americanos, sin bancos occidentales y sin exchange de Chicago. Entonces hay una salida de alguna manera del sistema occidental hacia un nuevo sistema que implica, pues, sobre todo para Occidente, implica que ya no pueden ver los precios, los datos, quién le estás comprando a quién, cómo se está moviendo el mercado occidental. Entonces esa transformación, donde el SWIFT pierde relevancia, va a afectar, por supuesto, ya creo que está afectando a los productores mundiales de petróleo, de minería, de agricultura. Le pongo un ejemplo, por lo menos en el caso de los agricultores. Sobre todo en Occidente, en Europa, en Estados Unidos, los agricultores que están muy automatizados, muy modernizados, ellos necesitan de mucha información precisa sobre los precios y sobre la demanda global para poder decidir, ¿no? En qué momento hacen la inversión, en qué momento plantar, cómo hacemos las cosas para perder menos dinero. Entonces pagan millones de dólares por información, de alguna manera que pueda evitarles perder su capacidad de tomar decisiones. Y ahora sabemos que esos agricultores de Estados Unidos, de Europa, Canadá, están invirtiendo mucho en asesoramiento por mucho tiempo. Bloomberg es uno de ellos, pero son muchos otros, para conocer cómo esos mercados se están comportando y tomar decisiones, ¿no? Sobre sus cultivos. Por supuesto, esa información, esa data la tienen porque el sistema SWIFT, los bancos la tienen. Saben a quién le compró China, a quién le vendió Brasil, a quién le compró Brasil. Ahora vemos que desde el 2019, casualmente, de esas fechas, ¿no?, que le estoy dando, 2017, 2018, 2019, estamos viendo entonces que Estados Unidos empieza a registrar por primera vez déficits comerciales en agricultura. Es decir, empieza a importar más de lo que exporta. Y ya de hecho tiene ya cuatro de los últimos 6 años tienen déficits comerciales en ese aspecto. Y bueno, para todos es conocido que Estados Unidos en un momento fue el granero del mundo, fue conocido como el granero del mundo. Eso está cambiando. Estados Unidos está importando más ahora. Los precios de los productos agrícolas en Estados Unidos, hablemos caso maíz, soja, cayeron muy fuertemente, 30 a 12% en un año, ¿no? Pero sus exportaciones aumentan. Mientras tanto, entonces, ¿qué vemos? Vemos que China reduce sus compras a Estados Unidos. ¿Y a quién le compra? Está comprando Brasil. Los agricultores norteamericanos ahora tienen que exportar a México porque tienen un excedente que tienen que sacarlo, ¿no? Lo cual es, de alguna manera, todo está cambiando, ¿no? Nos muestra una dinámica distinta. China, por lo menos, canceló grandes cantidades de trigo de Estados Unidos, de Australia, porque están buscando proveedores más económicos. Ahora, déjame que te diga una cosa más, a ver si vamos bien. Sí. Tú dices, y es cierto, el controlar el flujo del dinero te da una transparencia a quien maneja la información de lo que está pasando. Pero el perder esa parte del negocio implica también perder mucho dinero, porque en todas esas transacciones, los bancos occidentales llevan unas comisiones. En muchos casos a veces parecen ridículas, el 0,0, sí, pero estamos hablando de miles de millones de dólares que circulan cuando un exportador brasilero, como tú dices, exporta soja a China. Bueno, China, a través de un encadenamiento de transferencias bancarias, SWIFT lo era, termina en un banco de los Estados Unidos, quien retiene el dinero a veces por horas, por días, que lo hace trabajar y por consiguiente tiene una rentabilidad más una comisión por los gastos administrativos, es que después le llega al destinatario final en Brasil. En fin, es todo un encadenamiento donde hay enorme cantidad, enormes sumas de dinero
que los bancos se pierden. A eso sumémosle los pagos de seguros, de transportes, de logística, no solamente el producto. Es decir, estamos hablando de billones de verdad Sí. que los bancos tienen unas comisiones, intereses, gastos y demás. Esto, de alguna manera, impacta. Este es un canal que siempre hablamos de los piojosos, porque sabemos que los grandes bancos internacionales, están en manos de la misma élite de siempre. Esa es De su, la misma esa es su estructura, esa fue la que ellos armaron. Exactamente. Ellos armaron, como dicen los españoles, el chiringuito, el tinglado. Este es mi tinglado y yo vivo de esto. Soy absolutamente parasitario. Son unos parásitos que viven de otros productores o de comerciantes. Del productor brasilero que produce la soja, del que lo comercializa, el que lo compra en China, y ellos nada, no hacen nada. Simplemente yo soy la garantía de que el negocio va a funcionar, porque eso es lo que ellos venden. Nosotros garantizamos que el dinero que salga de China llegará al destinatario brasilero. Soy la garantía. Bueno, te venden algo que en el caso de los haberes rusos que le robaron allí los 300.000 millones, lo de garantía no funcionó. Hay muchos huecos, muchos momentos en los cuales esta élite talmudista que armó este tinglado, inventó este tinglado, el crédito y los préstamos y los cheques y la moneda tiene miles de años. Ellos inventaron, sobre todo en estos últimos 500 años, en torno a la gran familia Rothschild, este mito de que son la garantía y que son los eficientes. O sea que quitarle esto, y ahora voy a la pregunta, quitarle una parte de esta operatoria, entonces es realmente atacar al corazón del sistema capitalista Sí. financiero mundial. ¿Es así, Sí, Antonio? y no solamente eso de las comisiones, don Ariel. Para hacer esa negociación entre el agricultor brasilero al chino y viceversa, necesitan dólares. Y entonces ahora no lo van a necesitar. ¿Me entiendes? O sea, antes lo necesitaban urgentemente, ahora Exacto. precisamente, ahora no lo van a necesitar. Por eso es que aquí es donde la cosa se pone peligrosa, porque cuando ese sistema del que usted habla se ve en peligro, se ve en capacidad de desaparecer o de perder preponderancia, bueno, se pone a la defensiva. Y por eso yo sigo repitiendo que gran parte de todos estos intentos de guerra, conatos, amenazas, violaciones de acuerdos que ya fueron firmados hace muchos años, tienen que ver con que, epa, esto que ustedes están haciendo no me gusta y nos vamos a poner violentos. Una forma de estorbar lo que ustedes están haciendo es generando conflictos. Pues entonces, sí, yo creo que lo más importante es que precisamente estos sistemas lo que hacen es eliminan la necesidad de tener dólares, porque pueden comerciar, repito, en este tipo de monedas. En el caso de Enbridge le llaman unit, ¿no? Y está basada, como decíamos, 40% oro, 60% monedas locales, ¿no? No, Entonces, Lula lo dijo, ¿no? Lula lo sí, dijo en un momento, dijo, ¿por qué tengo que vender mi producto a China en dólares? sí, Usemos, lo dijo muy, hace como un año creo que sí, comentó cuando algo, llegó a algo así. presidente, lo dijo muy básicamente, dijo, vendamos en reales o yuanes, Sí, somos dos que nos estamos comerciando. así es. Y entonces hemos visto sobre todo que todo esto que está pasando empieza a alterar al dueño del tinglado y a los hombres que hacen negocio allí, porque fíjese, China recientemente canceló la compra de 1,5 millones de toneladas de trigo de Estados Unidos. Upa. Lo mismo de Australia. Pero nadie sabe si la demanda fue cubierta por China, o sea, que ellos produjeron eso, o por Rusia, o por Brasil. ¿Por qué? Porque ya no tienen el dato. Porque como no pasó esa operación por el SWIFT, ya no tienen el control. Y eso es lo que más, de alguna manera, les duele ahora, ¿no? Porque pierden por los dos lados. Entonces, los inventarios de maíz o de soja o de trigo de Estados Unidos han venido aumentando, pero los compradores desaparecen y los agricultores no saben qué está pasando. Entonces, este movimiento, de alguna manera, hace que esto, repito, sea cada vez más peligroso, porque cuando el dueño del tinglado pierde el control, bueno, entonces vemos amenazas de más guerra, de más conflicto, ¿no? Entonces, todo esto que estoy diciendo de alguna manera sirve para confirmar que hay un comercio masivo de estos países BRIC que se empieza a desarrollar fuera de los sistemas occidentales, sin el dólar,
y que eso pues representa un gran problema financiero, tanto para los Chicago Boys como para la economía real también, porque los agricultores americanos se van a ver afectados, y los Claro. canadienses y los europeos. Entonces hubo un sistema que estuvo 100 años ahí, liderado por Occidente, básicamente porque no existía tecnología para darle la vuelta. Pero ahora existe el blockchain, las monedas digitales de los bancos centrales, las liquidaciones inmediatas, y los BRICS están construyendo un nuevo sistema en base a todo eso. Ahora, déjame que te pregunte, porque es cierto lo de las CBDC, o sea, esas monedas digitales de los bancos centrales, pero yo creo que tú lo has visto seguramente igual que yo. Está habiendo una campaña masiva a nivel mundial contra las CBDC. O sea, hay Sí. una muy mala publicidad de que lo que buscan los bancos centrales es violar la seguridad o la privacidad de las personas, que aquí, y se mezcla todo, ¿no? Se mezcla todo. Sí, Que aquí va a haber un sistema como el de China, que si tú no eres un buen ciudadano, no tendrás la categoría y entonces las cámaras te verán y te bajarán tu prestigio social y no podrás comprar boletos de tren, en fin, se mezcla todo para desacreditar a la CBDC. ¿Qué tienes para decirnos, Antonio? Bueno, fíjese, yo le diría primero a las personas que se tomen el tiempo de buscar, de leer, porque yo entiendo que después de la pandemia o pandemia, como le quieran decir, todos quedamos muy escépticos y es normal, eso está bien. Pero en realidad, parte de eso ahora nos está jugando en contra, porque ahora no creemos en nada. Fíjese, esos CBDCs podemos entenderlos de dos formas. El que está planteando Eurasia, Rusia, China, es una moneda para negociar entre países, ¿ok? No entre personas, entre países. Sí. Eso no tiene nada que ver con nosotros los particulares. Luego hay otra modalidad que tiene que ver, la Fed ha mostrado de alguna manera, ha intentado avanzar sobre ese proceso, y el que está más adelantado es el Banco de Europa, el Banco Central de Europa, que ese sí ya involucra a los particulares, que básicamente es dejar por fuera la banca privada y ya tomarla directamente, digamos, la banca pública, hacerse cargo de todos los individuales. Es así, hay que tenerle miedo. Esto de lo que yo estoy hablando aquí no tiene nada que ver con eso. De hecho, en todos estos países uno va a China, uno va a Rusia y está la banca privada funcionando sin ningún problema. Las personas tienen su dinero en sus cuentas totalmente. Son dos ámbitos separados. Son dos ámbitos separados. Entonces yo les invito a las personas a que tengan siempre, digamos, el tiempo para ir, ya va, esto me están haciendo caer en una trampa que quizás Sí. no es la información correcta. Sí, hay una preocupación, repito, porque hay algo en lo que están avanzando, en donde quieren hacer desaparecer a la banca privada, sobre todo los políticos, pues de lo que yo llamo el viejo dinero de Europa. Christine Lagarde es la representante de ese proyecto, pero en Estados Unidos eso está muy lejos, dudo que la gente eso lo vaya a aceptar. Y luego está este proyecto que es entre países, ¿no? Y que de alguna manera lo que quiere hacer más dinámico y menos dependiente del dólar a las finanzas entre países, ¿no? Básicamente la compra de energía y materias primas, que es lo que mueve todo, ¿no? Entonces yo sí les invito a que busquen y hagan la distinción, porque sí existe el término CBDC, Central Bank Digital Currency, moneda digital del Banco Central, pero no tiene nada que ver esta propuesta euroasiática con, digamos, lo que tiene en mente Christine Lagarde, ¿no? ¿Y esto fue lo que le costó la vida a Gaddafi allí en Libia? De alguna manera. Sí, Libia, Irak y Libia juegan un papel histórico muy importante aquí. ¿Por qué? Porque tanto Saddam como Gaddafi fueron los precursores de intentar salirse del patrón dólar y de iniciar un movimiento en donde los países no necesitaran el dólar para comerciar con petróleo, básicamente, ¿no? Sabemos que son dos países petroleros muy importantes, y en su momento los dos intentaron, sobre todo Saddam intentó en principio que les compraran su petróleo en euros. Eso fue un error fatal. Y ahí vino de alguna manera todo lo que pasó con Saddam, que como saben, sí, la venganza total. Y con Gaddafi fue peor y fue más fuerte, pienso yo, la venganza de Hillary y compañía y sus amos del tinglado, que ya sabemos quiénes son, que son los amos de esta banca que conocemos hoy totalmente usurera y parasitaria. Estos tipos no les gustó porque el proyecto de Gaddafi iba más allá. No solamente era
que pagaran el petróleo en otra moneda, sino que quería crear una moneda panafricana basada en oro y petróleo. O sea, es como un niño pequeño de esto que están proponiendo, pero 20 años antes. Precursor, claro. Claro, un precursor sin saberlo. Y bueno, yo le digo a las personas ahora, no sabemos en dónde todo esto va a parar, pero es demasiada la fuerza de la cantidad de gente de estos países. Son millones y millones el peso de consumidores y de las ganas. Además son países con energía, con bombas atómicas, no es lo mismo Claro. Libia que China, Rusia, Irán. India está metida allí, Brasil. Entonces, yo creo que hay un movimiento que es imparable. Lo difícil va a ser, evidentemente, ponerse de acuerdo en todo. Es complicado, son demasiadas cosas que tienen que hacer para que esto funcione. Esto va a llevar tiempo. Pero a las personas les digo, vayan preparándose, vayan intentando ahorrar en lo que puedan en economía real y sobre todo un poquito en oro y plata. A mí siempre se los digo, no tengan miedo porque es el dinero real, es el dinero... Bueno, todos tuvimos un abuelo, yo por lo menos recuerdo a mi abuelo que nos decía, hijo, cómprese una monedita de plata, y nosotros, wow, ¿pero qué habla el abuelo? Y la verdad que el dólar va a desaparecer? No. Cuéntanos un poco, porque mucha gente dice, bueno, ¿qué hago? Sobre todo en América Latina, que vivimos con el dólar. Bueno, una de las cosas que hemos investigado todos estos años es que lo que va a venir sucediendo, una de las cosas, uno de los fenómenos que pudiera ocurrir es que las economías se bifurquen, ¿no? O sea, se van a ir rompiendo en dos bloques, un bloque más occidental y un bloque, digamos, del resto del mundo. Seguramente el dólar va a quedar con una grandísima preponderancia para todo el bloque pues, occidental. No va a desaparecer, los Estados Unidos siempre van a usar el dólar, es una moneda como cualquier otra. Lo que va a desaparecer es que todos los contratos en el mundo se firmen en dólares, que todas las transacciones se tengan que hacer en dólares. Y por supuesto esto les va a sacar parte de la torta. Al final lo que quiere China y Rusia y lo que han venido proponiendo desde el año 2000 es tener más espacio en la torta, ¿no? Tener más participación en ese juego financiero, en ese juego de desarrollo. Pero siempre les dijeron que no, y bueno, hasta que dijeron, bueno, pongamos en camino y en movimiento esto, ¿no? Por eso vemos también el enorme esfuerzo de China con su proyecto de la ruta y la seda y todo esto, ¿no? Prestándole a muchos países africanos en mejores términos, a países en América. Pero no, el dólar va a estar allí, lo que va a ir perdiendo su preponderancia y por supuesto Estados Unidos va a perder la posibilidad, más que Estados Unidos, la élite financiera mundial va a perder la posibilidad de seguir, como dicen en inglés, weaponizing, o sea, usando el dólar como un arma, ¿no? Que es lo que han hecho hasta ahora. Creo que ahora van a tener que empezar otra vez a usar la cabeza y a producir, como lo hicieron en algún momento, van a tener que empezar a decir, hombre, vamos a tener vamos a tener que reindustrializar, vamos a tener que irnos por la vía que corresponde, no por la vía de seguir expoliando y siendo parásitos del resto del mundo, ¿no? Sí. Lo que tú decías de la financiarización, porque efectivamente, sobre todo en estos últimos 40 años, desde mediados de los 80, la economía occidental se ha volcado al casino financiero. Y todo lo industrial se lo mandamos a China, ya que ellos se ocupan, Singapur, Tailandia, Indonesia, ya estos chinos son baratos y fabrican todo lo que necesitamos y nosotros nos dedicamos a comprar y vender dinero o negociar dinero, Wall Street. Y eso dio por resultado lo que dice el candidato Trump en los Estados Unidos, que dice así no se puede seguir, porque no hay industrias, no hay producción, no hay valor agregado realmente. ¿Tú crees que esto va a forzar a una, como dices, una reindustrialización? Que por ahora está yendo a México, ¿no? Tú estás en México ahora, todo va más bien hacia México. El nearshoring que le llaman, ¿no? Exactamente, pero no lo traemos de China, que está muy lejos y caro, pero a Estados Unidos no lo podemos traer porque es muy caro Estados Unidos, impuestos, mano de obra, etcétera, se lo damos a México y lo producen más baratito y mejor y aquí cerca. Ahora, ¿qué va a pasar mirando? Obviamente, en perspectiva, no estamos hablando de 6 meses, 1 año, 2 años. ¿Qué va a pasar con los Estados Unidos y qué sustento va a tener ese dólar que ellos siguen imprimiendo? Miles de millones, se lo mandan a Zelensky, a Netanyahu, miles de millones de dólares. Yo quiero traer aquí a colación al profesor Michael Hudson. Michael Hudson es profesor de economía de la Universidad de Missouri, estudió en la Universidad de Chicago, un señor que ha escrito unos libros extraordinarios.
Él tiene un libro que se llama Kill the Host, Mata al huésped, Michael Ajá. Hudson. Hay que buscarlo porque este hombre Sí, claro sí, que sí, lo es conocemos bien. el que nos ha explicado mejor cómo funciona la Sí, deuda sí, esta de los Rothschild y de todo este sistema sí, parasitario de lo que usted llama los piojosos, ¿no? Con mucha sí, razón. sí, sí, Esta gente lo que ha hecho básicamente es que ha logrado que todas las políticas, todos los bancos centrales, todas las políticas públicas del dinero, todo lo que es el manejo del dinero, lo muevan los bancos, con la lógica de los bancos, no con la lógica del crecimiento y de la gente, sino con los bancos. Entonces, bajo esa lógica, lo que están es produciendo dinero con dinero, es decir, usura básicamente. La deuda es la base de todo lo que hacen. De esa manera no vamos a salir nunca adelante. ¿Por qué? Porque no está puesto el desarrollo como regla, no, sino es la producción de dinero. Y por eso vemos que hoy sí. el mundo es 99% pobre, 1% tiene toda la riqueza. Entonces, estos grandes bancos ya los conocemos. De hecho, muchos me pidieron que hiciera un trabajo sobre quién le debe a quién, por qué es tan grande la deuda y quién le debe a quién. Ya está casi listo, lo monto la semana que viene. Y ahí traigo un video de Michael Hudson. Básicamente, cuando uno resume quién le debe a quién, bueno, los grandes acreedores de toda la deuda mundial son los bancos y los fondos de Exacto. inversión. Los grandes bancos que uno dice, sí, pero es que la Fed es el Banco Central de Estados Unidos. Sí, pero la Fed son 6 bancos privados, que son bancos privados. Privados. Y el Banco Central de Francia, al final, los accionistas son privados y actúan bajo la iniciativa privada, es decir, vamos a beneficiar a los nuestros, no a la gente. Por eso se le hizo la guerra en su momento a Napoleón, se le hizo al zar Nicolás, se le hizo al hombre del bigotico en Alemania, porque tenían bancas estatales pensando en la producción estatal y en la gente, básicamente. Entonces, Sacrilegio. sí, entonces no hablemos mucho de eso porque de repente nos Sí, mete sí. aquí YouTube un strike. Pero entonces, en todo caso, creemos que la única solución de Estados Unidos, que para mí está secuestrada hace muchos años por esa élite financiera o bancaria que no ve por los intereses del pueblo norteamericano, sino por los intereses de seguir siendo parasitaria, está luchando para sobrevivir y tienen dos cosas que son como una cruz, como los vampiros y la cruz, ¿no? Una es cuando le hablan de oro y otra es cuando le hablan de reindustrialización. ¿Por qué? Porque reindustrializar significa invertir de nuevo real, o sea, correr riesgos pues reales en la economía real. Y esta gente no, esta gente está acostumbrada a yo te presto y sobre ese dinero voy a hacer más dinero. Fíjese, ¿cuál ha sido el mejor negocio en los Estados Unidos estos últimos 50 años? Cualquiera que viva aquí, que está en ese chat, que viva en Estados Unidos, sabe que los norteamericanos han estado todos concentrados en el negocio inmobiliario. Es decir, tengo mi casa, compro otra casa y le voy sacando dinero y dinero a la misma casa. No en la economía real, están multiplicando dinero sobre el valor de algo que algo lo está subiendo en el mercado de manera mágica, ¿no? Sabemos que es una burbuja que en cualquier momento explota como en el 2008. Eso no es economía real. Economía real es crear las condiciones para generar más bienes y servicios. Exportar, importar lo necesario y generar movimientos que la gente prospere. Eso no es lo que tenemos hoy. Hoy lo que tenemos es un montón de gente consumiendo en una rueda del hámster, pagando deudas. Entonces, lo que propone Michael Hudson es, para salir de esto tenemos que hacer dos cosas. Primero, hacer un júbilo de la deuda, básicamente quemar toda la deuda que tenemos, perdonársela a todo el mundo y entregarle las riendas del manejo del dinero y de las finanzas, ya no a la banca privada, sino a una banca estatal que promueva la reindustrialización, el desarrollo, el trabajo, la inversión. Eso es lo que promueve este hombre, ¿no? Y que incluso pueda llegar a prestar sin interés. Claro, como es en los países árabes. En los países árabes está prohibida la usura y han funcionado perfectamente. Por supuesto, hasta que le meten un golpe de Estado, como le pasó a Irak, en Irak y a Saddam y a Gaddafi en Libia. Es decir, como pasó en Alemania de Hitler, como pasó con Napoleón, como pasó con el zar Nicolás, eran préstamos sin interés. Y el Estado corría el mismo riesgo que corrías tú. Evidentemente eso para muchos de nosotros es, hombre, pero ¿cómo me van a prestar sin interés? Porque ya nos los metieron tanto en el cerebro a través de los medios, de Hollywood, que no creemos que hay otra forma. No, si yo presto, no puede ser que sea sin intereses. Bueno, hazte una pregunta. Si tu hermano necesita ayuda, tu hermano, mayor o menor, ¿tú le vas a prestar el dinero porque te lo pidió? ¿Tú le vas a cobrar intereses? No, ¿verdad? No. Bueno, así se presta, en esos países se prestó. Y así durante 1000 años estuvo prohibido en la cristiandad la usura, era un pecado. Y quienes se ocupaban de
los pequeños préstamos eran ese grupito que después Sí. le gustaba Por eso vivir. por eso los expulsaron de más de 1000 lugares en 2000 años. Exactamente. Entre otras cosas por esa práctica, ¿no? Entonces, Por hoy que tenemos un sistema de esclavos financieros, todos estamos metidos en el sistema. Si nos paramos un día, pues dejamos de pagar las deudas, nos quitan la casa, sobre todo en los países del primer mundo. Esto pasa en todos lados, pero en países del primer mundo, y no nos damos cuenta de ¿sí? que ya estamos viviendo para trabajar y no trabajando para vivir. Entonces, Pero los estados también, sí, Antonio. claro, Francia está al 120% endeudado. claro. Estamos todos endeudados. Todos están, Japón está endeudado en los 220 y pico, Una cosa 260 y loca, pico una por ciento. gran Estados Unidos, potencia. 125%. Eran potencias, pero están endeudados. Entonces, el que está Endeudado. endeudado está quebrado, en Claro, principio, claro. sobre todo si está endeudado en el caso de Japón, 200%, o sea que no la va a pagar nunca esa deuda. Pero Así es. tampoco la idea es que la pague, ¿no? La idea es que siga pagando intereses sobre intereses, capitalización sobre recapitalización. Argentina es un caso emblemático, ¿no? Sí, la idea precisamente es perpetuar ese sistema. Por eso que llaman él le llama al libro Kill the Host, mata al huésped, porque uno quiere matarse la picazón dándose así, pero siempre va a estar la picazón si no matas a la raíz del problema, ¿no? Ahora, Entonces, Antonio, mira qué sí. casualidad. Aquí hubo un presidente de los Estados Unidos, Jackson, allá en 1910, por allí, que justamente se opuso a la creación de lo que después fue la Reserva Federal, quien en su lápida, murió ese presidente, luchó contra el banco, puso I kill the bank, ¿no? Yo maté al banco, y que ese presidente, que se opuso a la Reserva Federal y a los grandes banqueros privados, cuando Trump llegó a la presidencia, hizo colgar en el despacho oval la foto de ese presidente, aquel que se enfrentó a las familias Rothschild, los Rothschild de la época. Esto de alguna manera explicará el odio que Wall Street y la élite norteamericana, sobre todo la de la costa este, le tiene a Trump. Ahí yo estoy todavía muy dudoso, tengo más dudas ver. que, sí, fíjese, yo cuando veo a Trump, a su hija casada con un piojoso, cuando lo veo recibiendo ahí rezando en la cosa de los lamentos, cuando lo veo en las convenciones del IPAC, cuando los veo diciendo, no vamos a meter con todo menos con Israel, hay que seguirlos apoyando, Cambiar la embajada de sitio, cambiar la ¿no? embajada ya, yo no veo realmente que sea parte de Pero la no solución. por eso me gustan tus dudas, porque de esto Sí, se trata, estamos claro, pensando, pero sí. no Me crees encanta. que siendo él americano, es americano, no es Sí. Carlos Marx Sí. o no sé, u otro. No sé si se fijó, pero empezó a hablar bien del aborto también ahora. Por ejemplo, ha cambiado cosas que hasta ahora no. Y sabemos Mientras y que, sabemos del aborto de quién viene, de sí, dónde mientras viene que eso. Kamala cambió también de idea. Antes estaba contra el fracking, ahora Eh, está a favor. Todos son unos veletas. Pero de alguna sí. manera, ¿él no representa algo de eso? Sí, yo creo que él tiene dos cosas. Tiene lo que yo he leído, por lo menos, yo soy suscriptor de The Economist, de varios diarios de la élite, porque bueno, tengo que leerlos para poder Claro. saber qué piensan, ¿no? Y yo he llegado a la conclusión que a él no lo quieren por dos razones. Uno, porque es impredecible, y dos, porque suele ser incontrolable en algunas cosas. Pero yo creo que en lo esencial lo tienen agarrado, ya lo tienen tomado. Pero el tipo, por lo menos con el tema de su idea de reindustrializar, Ujú. ahí no les agrada. O sea, decir, no, esto no me gusta. En su idea de acabar la guerra con Ucrania, no les gusta porque saben que hay mucho dinero que se está lavando allí. Bueno, ahí ya BlackRock es el dueño, pase lo que pase, ya BlackRock es dueño de Ucrania. Sí. Es decir, ya esas tierras están declaradas prácticamente, son créditos ya que saben que no van a pagar. Ya la bajaron de grado esos créditos incluso. Entonces, claro, ese negocio se acaba. No me gusta. Yo quiero que ahí continúe el caos, ¿no? Pero sí, evidentemente, preferirlo a ellos, a preferirlo a las Kamala, a los Biden, que son, digamos, los puppets, las marionetas más fáciles de mover, las que desregulan los bancos, las que hacen básicamente todo lo que ellos quieren. Bueno, por supuesto que es mucho más fácil. Pero con Trump, bueno, hay que verlo, ¿no? Lo que trae, toda la política que va a traer, por supuesto, de hecho, su primera administración fue muy inflacionaria, la gente no lo sabe, pero es un tipo muy inflacionario, le gustan tasas de interés bajas, un poco para animar el consumo y la economía, pero realmente yo no diría que el tipo hizo que el tipo es la kriptonita, ¿no? Para los piojosos banqueros, estos financieros parasitarios. No lo creo, pero Es un tipo. creo que es la opción
que menos les gusta en todo caso. Pero que pueda abrir la puerta a un proceso, porque pudiera es que las ser. cosas son... Pudiera Bueno, nada, ser. es un tema. Sí, yo sí estoy seguro que con Kamala y con esta gente, evidentemente, el país va a seguir sumido en el colapso, en el caos. Creo que de hecho, se va a intensificar todos estos problemas sociales que tienen. Se pueden hacer incluso más duros, el tema de las fronteras, la inmigración. Yo creo que por donde los vean, al final, don Ariel, creo que la misión de la élite mundial, sobre todo de la del viejo dinero de Europa, es romper a Estados Unidos por dentro, romperlos desde adentro, porque es el último bastión de soberanía, es el último país donde la gente está armada, es el último país donde puede haber un no al tema del dinero digital para las personas, un no a tantas propuestas que hacen de control tecnocrático. Entonces creo que, claro, rompiéndolo por dentro y balcanizándolo, pues estarías haciendo lo que siempre han hecho ellos, ¿no? Dividiendo y venciendo, que es básicamente la estrategia del demonio, ¿no? Lo sabemos. ¿Y cómo se explica que Arabia Saudita se haya pasado para ese lado, Antonio? Yo sé que son temas complejos. Sí. Arabia Saudita hizo un pacto hace 50 años, un pacto con el diablo que básicamente recuerda al petrodólar, básicamente era, ok, fíjense, Estados Unidos llegó y les dijo, ustedes quieren un reino lindo, un reino bien productivo, bien, donde no haya golpes de Estado, donde nadie venga a molestarlo, ok, hagamos algo, ustedes tienen mucho petróleo, vendan ese petróleo a todo el mundo, véndanselo en dólares. Y no solamente eso, ustedes van a tomar esos dólares, van a tener muchos dólares ustedes nos van a comprar deuda a nosotros, bonos americanos. Nosotros le vamos a dar esos papeles y vamos a estar recirculando. Básicamente, Arabia Saudita lo que ha hecho es financiar el gasto de Estados Unidos durante décadas. Y sobre todo con la intención, primero, con la misión, no vendan ese petróleo en otras monedas, solamente en dólar. Y aquí no va a haber ningún golpe de Estado. Hagan lo que quieran aquí adentro. Ustedes pueden matar con las mujeres, sí, no las dejen nosotros no conducir. vamos a decir nada de los derechos humanos ni de los progresos. No, ustedes están bien. Los otros países, esos sí están mal, pero ustedes están bien. Y así ha sido. Esa paz estuvo, digamos, hasta ahora, que se ha venido rompiendo. Creo que porque Arabia Saudita finalmente ya se dio cuenta que el partido ya no es de un solo actor, sino que hay otro. Y ese otro actor que está moviendo las fichas allá es China. Pues se dieron cuenta que los chinos no piensan para 300 años ni para 100, piensan para 1000 años, o sea, tienen una historia de 5000 años y hacen el juego de la liebre, ¿no? Ellos son la tortuga, van lentos, pero van poco a poco. Y creo que, bueno, han cambiado el juego. Pues básicamente Arabia Saudita empezó a redefinir su relación con el resto del mundo, ya empezó a vender su petróleo en otras monedas, ese es un gran paso, pero siguen siendo de alguna manera rehenes de Estados Unidos porque, bueno, todavía le deben muchas cosas. La paz que hay allá adentro, de alguna manera, se la suministran ellos. Pues el día que Estados Unidos decida que ese reino se acaba, ¿no? Empiezan revoluciones de color. Sí. Ahí ese día ya entonces no hay, mira, están ahí, ¿cómo se llama? Están violando los derechos humanos allí y no sé qué. Ahí fue donde salieron una compra grande de armamento hace poco a Estados Unidos, como que eso los deja tranquilos, no sé, F-35, carros de combate, todas esas cosas que Arabia Saudita compra ahí. Así es. Arabia Saudita es un jugador clave en todo lo que está pasando y a donde ellos estén, pues van a estar cambiando de alguna manera la balanza, ¿no? Es esa moneda que donde se ponga va a cambiar mucho el sistema porque tienen petróleo y es lo que la gente, yo les repito, amigos, busquen información porque el petróleo, el oro, están cambiando las cosas para siempre. Siempre la cambiaron, pero ya están dejando de ser suprimidos por Occidente y finalmente vuelven a tomar su importancia. Allá abajo dice el Mercurio ahora o nunca.com. Ese es mi canal, el Mercurio ahora o nunca. Pueden ubicarlo, el .com es, don Ariel, el mercurioaon.com. Ahí está toda la información sobre... bien, sí. El mercurioaon.com. Y bueno, sí, siempre me preguntan, Antonio, ¿cómo sé más de esto? Si me quiero preparar, cómo compro oro y plata, cómo compro mineras de oro, mineras de plata, qué piensas del uranio, bueno, para eso yo tengo una asesoría personalizada y tengo un canal, un grupo que se llama Grupo Los 50 y en eso estamos siempre, pues. Que yo recomiendo que los amigos lo visiten y que siempre lo comento, porque tú y tu equipo me inspiran realmente mucha confianza y creo que producen mucho material que aquellos que les interese o que quieran buscar más información, ingresen allí al mercurioaon.com. Querido Antonio, hemos hecho más o menos
un paneo de cómo está el escenario, porque creo que necesitamos hacer nuevas charlas, seguramente la semana próxima o la siguiente. Les recuerdo a los amigos suscribirse al canal, dejar comentarios, incorporarse como miembros del canal. Hemos abierto la opción de suscribirse a este canal con una módica participación económica, que haremos en algunos casos también charlas un poco más privadas. No me gusta el término privado, pero que permitan intercambiar preguntas y respuestas con ustedes. Entonces, que se constituyan o se sumen como miembros del canal, y si no, quienes lo deseen, y quienes no hay ningún problema, y que dejen comentarios y compartan los contenidos, que es la forma de ayudarnos. Pero creo, Antonio, que va a hacer falta, me gustaría, en una de las próximas charlas nuestras, entrar un poquito más en detalle de lo que viene. Lo de Glassieff me parece muy interesante, yo lo leo a menudo, a Hudson también, he leído creo que 2 de sus libros, y es un hombre que además está en internet, se lo puede escuchar, brillante y muy interesante. Viene con hay algunos intelectuales, sobre todo franceses, que en algún momento hablaron de algo parecido, pero él obviamente está sumamente actualizado, y además, siendo él norteamericano, critica muy de adentro este modelo, ¿no? Entonces, avisarles a los amigos que creo que todos los miércoles, en principio, todos los miércoles, Antonio Valdés y yo estaremos analizando la geofinanzas y cómo vienen los nuevos escenarios mundiales. Si te parece bien, Antonio, quedamos para miércoles próximo. Claro que sí. Y bueno, muchas gracias siempre por la invitación. Ahí no me hubiese gustado leer alguna pregunta, don Ariel, pero bueno, lo Sí, dejamos. dale, tenemos tiempo. Tenemos Si te tiempo. sientes cómodo, tú ves las preguntas que estoy viendo Sí. yo, y si hay alguna pregunta O cualquier persona que quiera dejar su pregunta sobre esto que conversamos, con mucha... A ver, aquí dice, ¿en qué moneda paga? Magno dice, ¿en qué moneda paga el armamento Arabia Saudita? Bueno, en dólares, pues por supuesto, si se lo compra a Estados Unidos, en dólares, ¿no? Creo que Arabia Saudita compra armamento de Estados Unidos, de Francia, sé que le ha comprado, Sí. y de Israel, ¿no? Por Sí, supuesto, claro. todo eso se hace en dólares. Bueno, en todo caso, los invitamos sí, a mí me encanta siempre responder preguntas, respaldado por el BIS, dice aquí, Story Mito. Tengo entendido que el BIS es la verdadera cueva del lobo sionista. Sí, esa es una buena pregunta, fíjense. El BIS es el Banco Internacional de Pagos. El hecho... Así lea, ¿no? Está. Sí, el hecho de que el Banco de Pagos esté respaldando esto es precisamente porque se dan cuenta de que estos procesos son inevitables. Acuérdense que esta gente, estos piojosos, como le llama el amigo, y muchos de nosotros, son como el agua, se moldean. Ellos van a donde está el dinero y van a estar allí mientras puedan sacar provecho. Ellos han patrocinado y financiado al comunismo como al capitalismo, a los marxistas como a los recontra neoliberales. O sea, todo eso para ellos son juegos. Apátridas. Sí, el único amo es el dinero. Y van a estar, y estoy totalmente de acuerdo contigo, van a estar donde esté el flujo de dinero. Entonces, el BIS es importantísimo, por supuesto, y por supuesto que tienen sus manos allí. Si usted busca quiénes son los jefes de los grandes bancos centrales, bueno, por lo menos les pongo un ejemplo, de la Reserva Federal, el único que no ha sido piojoso en los últimos 100 años es Jerome Powell, el que está ahorita. Todos los demás, Janet Yellen, Ben Bernanke, Larry Summers, todos han sido del mismo clan. De la misma tribu. Ahí está. La misma tribu. Entonces, lo del BIS es una buena pregunta, y por supuesto ellos están a donde tienen que estar. Bitcoin. Ok, Bitcoin es una buena pregunta. A ver, yo les recomiendo que busquen una mujer que se llama Whitney Webb. Ella está haciendo, una mujer que tiene Bitcoins, por cierto. Ella tiene una teoría, yo pronto voy a sacar un trabajo. De hecho, lo podemos conversar aquí con don Ariel, hacer un trabajo sobre esto. Nosotros creemos ya que Bitcoin de alguna manera está siendo apropiado como un caballo de Troya para que este sistema, como lo conocemos, perpetúe el dólar. Se está convirtiendo en una especie de herramienta para alargar la vida del dólar. Yo lo recomiendo, de hecho, en mis asesorías, yo lo recomiendo como parte de lo que recomiendan los expertos, tener del 2%, máximo 5% de tu capital de riesgo, tenerlo en Bitcoin, porque hay que diversificarse. Pero yo se lo digo sinceramente, todavía, amigos, no sé si eso es una creación de la CIA, como dice el profesor Richard Werner, no sé, pero como es el 2 al 5%, bueno, si se va 1 millón, como dicen, nos va muy bien, y si se va a 0, no pasa nada. Yo por eso creo más en los activos reales,
más en otras cosas, que bueno, eso ya lo hablo en mi asesoría y en el grupo de los 50, pero de ese tema vamos a hablar, del Bitcoin. Voy a tratar de hacer algo bien prolijo para que ustedes todos lo entiendan sin que se pongan bravos los amigos de la iglesia del Bitcoin, porque el Bitcoin ha generado una especie de tribu también, como de iglesia, en donde si hablas mal de ellos es como si estás hablando mal de tu hijo, entonces le estás pegando al hijo, pues, ¿no? Entonces ya la gente se enamora de las cosas y se hace incómodo hablar de eso, pero yo no sé por qué, porque es un activo más, pues, ¿no? Y sumamente especulativo, pero bueno, lo hablaremos en el futuro. Sí, bueno, esas dos preguntas y ahí me voy yendo. Muy bien, muy Un placer bien. conocer a Antonio, un placer a todos ustedes y por supuesto gracias a Don Ariel por invitarme y seguimos haciendo fortalecer esta comunidad como se pueda, ¿ok? Un abrazo muy grande, querido Antonio. Nos vemos miércoles próximo y siempre recomiendo entonces entren allí al mercurioaon.com, donde tendrán información, análisis y Antonio y su equipo son muy dinámicos y muy sólidos y sobre todo muy actualizados. Así que, Antonio, un fuerte abrazo. Nos vemos la semana próxima. Un saludo a todos ustedes. Suscríbanse al canal, denle a la campanita sobre todo, porque es la forma que tendrán de recibir notificaciones de las próximas transmisiones. Domingo próximo, a esta hora, estaré con Juan Antonio Aguilar en vivo, haciendo análisis en directo de la geopolítica y sucesivas comunicaciones. Amigos, un abrazo, cuento con ustedes y muchas gracias.